de hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden. Porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo. Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? ¿Qué es Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo, el edificio de Dios. Bueno, ahora Pablo va a continuar con un problema que ha venido desarrollando desde el capítulo 1, que es la división en la iglesia. El título del mensaje para nosotros en esta mañana es La carne divide. La carne divide. La mayoría de nosotros hemos estado en iglesias o hemos escuchado de iglesias donde han existido división, donde ha habido un grupo que quiere ir a un rumbo y hay otro grupo que quiere ir a otro rumbo. Y bueno, cada quien, como se dice, ¿verdad?, quiere jalar para su molino. Esto no puede estar en mayor oposición a lo que Jesús ora en Juan capítulo 17, versículos 20 al 21. Es Jesús orando al Padre y dice: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido, fíjate la siguiente parte, que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Es decir, Jesús estaba orando para que la iglesia experimentara la misma unidad que tenía el Padre con el Hijo. Y que ellos estén en nosotros. Y aquí da un propósito para esta unidad. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando miramos una iglesia que se divide, esta iglesia olvida que están haciendo o están actuando exactamente en contra, por lo cual Jesús oró. Si gustan, ya déjenlo así apagado, ¿sale? Jesús está orando por la unidad. Jesús está orando para que el mundo, al ver la unidad de la iglesia, puedan entender que están buscando no su bien personal, su bien propio, sino el general. La iglesia de Corinto ahora estaba batallando no únicamente con la presión de la cultura que decíamos, que se acuerdan que decíamos que era una ciudad que tenía dos puertos y bueno, llegaban todo tipo de creencias, todo tipo de personas buscando aplicar sus creencias, su idolatría, su paganismo y bueno, de alguna manera los corintios eran impregnados por ello. Sino que ahora los corintios están batallando con sus pecados internos. Y estos pecados internos se manifiestan a través de la división. Ahora, la Biblia es muy clara acerca de este tema. Voy a leer dos pasajes en los cuales podemos observar la importancia que la Biblia le da a este tema de la división. Romanos 16, 17 dice: les ruego, hermanos, que vigilen, fíjate esta palabra, vigilar, a los que causan disensiones y tropiezos contra las acechanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos,
Pablo les estaba diciendo, vigilen a aquellas personas que cuando llegan a la iglesia quieren causar una división, que quieren causar tropiezo, que la iglesia cree algo y ellos quieren traer su doctrina y decir, no es para este lado, es para el otro lado. Porque los tales, dice, son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Estas personas que dividen las iglesias a través de palabras suaves. ¿Se acuerdan cuando Absalón se ponía fuera del reino, verdad? Cuando David estaba, reinando. Y él le decía a la gente que iba saliendo, mira, tu causa es buena, pero no hay quien te escucha. La gente que busca dividir las iglesias utilizan esas palabras, ¿verdad? Suaves, esas palabras que uno quiere escuchar. Tú estás bien, pero mira, ya sabes cómo son aquí, son muy cerrados, no te dan libertad. Bueno, dice Pablo, vigílenlos. Obsérvenlos. Tito capítulo 3 versículo 10, una vez más dice, al hombre que cause divisiones después de la primera y la segunda amonestación, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Entonces podemos revisar, ¿verdad? En la ciudad de Rosarito y alrededor del mundo, cuánto daño causa la división en la iglesia. Porque causa desconfianza en la fe cristiana, causa descrédito hacia la gente que no conoce a Dios y dice, mire, ya se dividieron. Causa confusión para los que son nuevos. Entonces, por eso es que Pablo quiere atender a esta necesidad y Pablo va a hacer una especie de diagnóstico de esta división que estaba en la iglesia de Corinto. Y lo va a hacer a través de 3 divisiones que vamos a tener nosotros en esta mañana. La primera se encuentra del versículo 1 al inicio del versículo 3. Y si tenemos las notas del sermón, le podemos anotar ahí la raíz de la división. ¿Cuál es la raíz de la división? Dice, así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como carnales. Esta palabra carnal es una nueva palabra que está añadiendo Pablo al argumento que ha venido hablando acerca de los espirituales y de los naturales. Una persona espiritual es una persona que ha nacido de nuevo, mientras que una persona natural es alguien que no ha nacido de nuevo. Ahora, esta palabra carnal es una palabra que significa que es una persona que a pesar de que ha nacido de nuevo, aún continúa dominado por la naturaleza pecaminosa. Aunque Pablo, para de alguna manera suavizar el regaño que va a darle a esta iglesia, utiliza la palabra hermanos, inmediatamente después dice, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. La mayoría de nosotros, bueno, creo que todos nos alegramos cuando sabemos que vamos a ser papás y que viene un bebé. Pero también, si somos sinceros, causa en nosotros un dolor cuando miramos que un bebé por diferentes razones no se desarrolla como debería de hacerlo de forma natural. Bueno, algo similar está sucediendo con los corintios. Porque les dice, les di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, dice, ni aún ahora pueden. Y les va a dar la razón, porque son carnales. Pablo había estado con ellos 18 meses en la iglesia de Corinto. Imagínate qué mejor maestro que Pablo. Y después Pablo se va y se queda Apolos durante 5 años. A pesar de ello,
los corintios continuaban siendo como unos bebés espirituales. Continuaban necesitando que se les diera leche. Imagínate que algunos de nosotros que ya no estamos tan niños, de repente empezáramos a tomar leche de fórmula. Sería algo ilógico, ¿verdad? Sería algo que nos causaría impacto. Bueno, tristemente hay cristianos que aunque no se ven así, cargan su leche. Y ha pasado años, tiempo, y continúan en lo básico. Pastor, en lo básico. Dios es amor. Ahí me quiero quedar. Ahí estoy cómodo. Pero cuando hablamos de la soberanía de Dios, de los atributos de Dios, de la justificación, de la santificación. No. A mí regrésenme a primer año, ¿verdad? A mí regrésenme a kinder. Y es precisamente el problema que la iglesia de Corinto estaba teniendo. Pablo dice, ya pasó mucho tiempo y necesitan estar otra vez en lo básico. ¿Cuánto tiempo más van a estar ahí? Romanos capítulo 8, versículo 9, nos habla de esta verdad. Romanos 8, 9 dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad, dice, el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo, ustedes, los creyentes, tienen el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo deben de vivir de una manera diferente. De hecho, a lo largo de las cartas paulinas, Pablo, los primeros capítulos, siempre muestra la nueva identidad, la doctrina, que fuimos escogidos, que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Y después dice, bueno, ok, ya saben quiénes son en Cristo. Ok, ahora vivan a la altura del llamado. Entonces, la raíz que estaba surgiendo es porque ellos seguían siendo carnales. Esto se refiere a la humanidad caída del hombre, sus deseos corporales que se manifiestan en la rebelión contra Dios. Ya saben lo que tienen que hacer, pero simplemente no lo hacen porque están muy cómodos en su carnalidad. Están muy cómodos en ese nivel espiritual. Y no es para eso que Dios nos salvó. Y no es fácil distinguir entre una persona que ha sido salva y una persona que espiritualmente no ha logrado desarrollarse, porque siguen siendo dominados por su naturaleza pecaminosa. Tú los escuchas hablar y de lo único que te hablan es de esta tierra. De lo único que te hablan es de los problemas, de las metas, de lo que quieren lograr, de lo que se quieren comprar. Pero no te hablan de Dios. De hecho, Santiago dice, no sean oidores olvidadizos. Tenemos como iglesia un plan, ¿verdad?, de la Biblia, 2 años. Y la intención y la idea es que cada uno de nosotros conozca el carácter de Dios a través de esa lectura. Lo hicimos no de 1 año, sino de 2 años, para que más personas nos pudieran acompañar. Pero eso no fue así. La verdad es de que los mismos que leímos la Biblia en 1 año, estamos leyendo la Biblia ahora en 2 años. Entonces, de hecho, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice Pedro, por tanto, desechando malicia y todo engaño, hipocresías, envidia y difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. La manera en que tú y yo podemos crecer, podemos avanzar, podemos madurar espiritualmente es a través de la lectura de la palabra. Es que podemos pasar de las cuestiones más básicas
a las cuestiones más fundamentales de la doctrina. Es algo similar a lo que está en Hebreos, ¿verdad? Donde dice, ustedes ya deberían de ser maestros, pero otra vez es necesario, dice, que se les dé leche. Bueno, la leche es para los que van iniciando. Aquí la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿cuánto tiempo tengo de ser cristiano? ¿Y qué tanto se ve ese avance en mi carácter? ¿Qué tanto estoy yo avanzando, madurando, creciendo en el conocimiento de Dios? ¿Qué tanto la piedad se está desarrollando en mi vida diaria? Porque Pablo dice, les di a beber leche, no alimento sólido, porque no podían recibirlo, dice Pablo. Cuando estuve con ustedes no podían. Y luego remata, ¿verdad? Dice, ni aún pueden. Y les da la razón, porque son carnales. Porque siguen estando dominados por esa naturaleza pecaminosa. Es ese proceso de santificación. Eso era la raíz de la división en la iglesia. Y aunque la mayoría de nosotros podemos decir, híjole, a mí escuché de una división o me tocó estar en una iglesia cuando hubo una división, muchas veces la falta de madurez nos impide enfrentar ese tipo de situaciones. Y creemos con que ya no esté involucrado, ¿verdad? Ya estoy bien. Y la iglesia la formamos todos. Y cuando hay gente inmadura en la iglesia, estamos más propensos a que surja una división, a que unos piensen de una forma, otros piensen de otra forma, unos creen que la iglesia es una cosa, otros creen que la iglesia es otra cosa. Nuestra falta de compromiso con la iglesia nos va a impedir avanzar. ¿Por qué? Porque es a través, por ejemplo, de discipulados, de la Biblia en 2 años, de los grupos de hombres, de los grupos de mujeres, del grupo del discipulado, que podemos crecer, que podemos madurar. Entonces, vamos remontándolo, ¿verdad? A cuando éramos estudiantes, tú no podías pasar de año si ibas 2 o 3 veces a la semana a la escuela. Tú no podías pasar de años si fueras a la escuela las veces que quisieras únicamente. Bueno, de la misma forma o de manera similar, espiritualmente hablando, necesitamos tener un compromiso con la palabra. Necesitamos tener un compromiso con la oración. Y a veces a través de las actividades de la iglesia es que podemos desarrollar eso. No es lo único, pero es parte de. De hecho, Jesús dijo, un reino dividido no prevalece, una casa dividida no prevalece. Los problemas que tenemos en casa tienen la misma raíz, la inmadurez espiritual, el orgullo, la raíz que está ahí, que no hemos permitido que la palabra de Dios gobierne nuestras vidas. Y seguimos haciendo lo que queremos hacer. Conocemos la palabra, nos exponemos a la palabra, hemos oído de la palabra, pero no lo queremos hacer. Y no estoy enojado, pero es que necesitamos entender que no podemos continuar viviendo como bebés espirituales, que necesitamos que la palabra de Dios gobierne nuestras vidas. Que el Espíritu Santo, como lo leíamos, creo que fue ayer, ¿verdad? Vaya cambiándonos a la imagen de Cristo. Pero hay personas que tienen 10 años, 15 años, 5 años y están espiritualmente igual o lo voy a dejar igual para no verme tan mal. ¿Por qué? Porque somos oidores olvidadizos, porque el pecado sigue gobernándonos a pesar de que hemos nacido de nuevo, estamos como bebés. Y dices, mira, vamos a leer Hebreos porque esta es una parte muy importante. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Dice, en el 12 dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Otras versiones dicen, ya deben de ser maestros.
En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. O sea, el escritor de Hebreos dice, ustedes tienen tanto tiempo que ya deberían de estar discipulando a alguien. Ya deberían de estar formando a alguien. Ya deberían de estar cumpliendo la gran comisión. A veces pensamos que la gran comisión es salir a evangelizar. No, es parte de. Pero el discipulado es parte de la gran comisión. Dice, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo un bebé, no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a la fuerza de la práctica, ¿qué es esto? La práctica es decir, ok, aquí la Biblia dice esto, voy a vivir, voy a aplicar esta verdad, voy a aplicar este principio. Otra vez, los problemas que tenemos en nuestras relaciones interpersonales no es falta de conocimiento de la Biblia. Es falta de humildad para aplicar lo que la Biblia dice. No es que no sepamos cómo comportarnos como esposos, como líderes en casa. Es que no queremos hacerlos. No es que nos falte conocimiento de saber cómo ser una esposa piadosa, es que no queremos hacerlo. No es que no sepamos, ¿verdad?, cómo conducirnos como cristianos, es que cedemos a la tentación de la carne, ¿verdad? Muchas veces he escuchado esto: pastor, viene una fiesta, mi familia quiere música secular, mi familia quiere tomar, ¿qué hago? Es que quiero llevar la fiesta en paz con la familia. Pues, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Pastor, ahí viene Navidad, ¿qué vamos a hacer? Porque a mi familia le gusta, ¿verdad?, la tomadera. Pues, ¿qué dice la Biblia? ¿De qué se trata la Navidad? Entonces, estas personas, dice, por la fuerza de la práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Es decir, saben por la práctica, porque han obedecido la palabra de Dios, qué es bueno y qué es malo. Que sí, que no. ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es la estructura que debe de tener una familia? ¿Qué lugar debe de tener el hombre? ¿Qué lugar debe de tener la mujer? ¿Cómo vivir una soltería bíblicamente? ¿Cuál es la conducta de una persona? Bueno, esto se va a ir viendo conforme permitimos que el Espíritu Santo nos vaya cambiando, nos vaya transformando. Pero cuando tú te ves al espejo y dices, ¿sabes qué? Sigo batallando con lo mismo. No es normal. No es normal. Lo normal es de que cada uno de nosotros siga avanzando, y es precisamente lo que Pablo está diciéndole a estos corintios. Dice, no puede ser. Tengo que volverme a lo básico. Tengo que volver a lo del principio. Ahora vamos a ver como segundo punto, ¿cuál es la expresión de esta división? Dice, habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Cuando uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿no son como los hombres del mundo? Es decir, los celos y las discusiones en una iglesia son muestra de inmadurez. Los celos son la actitud, mientras que las discusiones, las acciones resultantes. Los celos hablan de la condición emocional interna, las discusiones son la expresión externa. Estos corintios decían, no, mira, nosotros somos bien espirituales, tenemos muchos dones, es una gritadera en la reunión, tenemos dones para aventar para arriba. Y Pablo, como cuando te echan un balde de agua helada en la espalda, les dice, hey, nada que ver, ustedes creen que son espirituales, pero ustedes son carnales.
No les puedo hablar de lo que sigue porque siguen siendo como unos bebés espirituales, porque tienen celos, se pelean, no se saben esperar para la cena del Señor, no se saben perdonar, no se saben llevar bien. La carnalidad es un mal general que tiene muchas manifestaciones. Y como les menciono, es triste escuchar de iglesias que se dividen, y se dividen en la mayoría de las ocasiones, es que en ese afán de que la iglesia crezca numéricamente, no hay corrección, no hay disciplina, no hay filtros, ¿verdad? Tú cantas bien, ok, vente a cantar a la alabanza. Tú tienes dinero, ok, te pongo al frente de un ministerio. Tú me invitas a comer, pues te pongo de jefe de algo. Y entonces al rato vienen los problemas. Los celos que aquí Pablo describe son una forma grave de egoísmo, envidiando lo que alguien más tiene. Y otra vez, esto lo podemos trasladar a nuestras familias. Los problemas que tenemos entre esposos es el egoísmo. Es el yo lo voy a hacer a mi manera. Yo lo voy a hacer. Los problemas que tenemos con nuestros niños es lo mismo. Ellos quieren hacer su voluntad. Ellos quieren hacer lo que quieren hacer. Las divisiones suceden cuando hay egoísmo, porque las personas carnales e inmaduras cooperan para que esto sea propenso. Es interesante porque ellos, a pesar de que habían tenido muy buenos maestros, unos decían, mira, no, Pablo es el bueno. ¿Cuántos conocemos casos así? ¿Verdad? Que la iglesia se dividió porque uno de los líderes, uno de los pastores decidió abrir otra iglesia, y entonces ¿qué? ¡Pum! Se va la gente atrás de esa persona. Y entonces ya tenemos una iglesia dividida porque la gente que está adentro no es lo suficientemente capaz de discernir. ¿Sabes qué? Esto no está bien. Esto no es de Dios. Y la madurez espiritual, iglesia, se construye todos los días mientras nos exponemos a la palabra de Dios, mientras permitimos que el Espíritu Santo nos siga gobernando. Fíjate cómo lo dice Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. El Espíritu Santo es quien debe de guiarnos. Es quien debe de llevarnos a esa madurez. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Cuando el Espíritu Santo gobierna nuestras vidas, la naturaleza pecaminosa pierde su fuerza. Hay veces que la gente tiene un énfasis en el Espíritu Santo y en las manifestaciones y en todo ese tipo de expresiones, pero olvidan la verdad más básica, y es que el Espíritu Santo nos guía, nos cambia, nos transforma. Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que el Espíritu quiere. El Espíritu Santo nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Entonces nos está hablando de esa naturaleza caída que continúa en nosotros y que no se da por vencida. Y era esta naturaleza, este egoísmo lo que se estaba manifestando. La raíz era su carnalidad, pero la expresión eran estas actitudes de la naturaleza pecaminosa de decir, no, mira, yo estoy con Pablo, yo estoy con Apolos. La carnalidad se distingue por una falta de humildad increíble.
Y volvemos a lo mismo, los problemas que muchas veces tenemos en nuestras relaciones interpersonales es porque la carne nos sigue dominando. Por eso es que Pablo dice, viven como la gente del mundo. O sea, viven como la gente que no conoce a Dios. Dice Pablo, parece que no han nacido de nuevo. Nosotros como iglesia creemos que debemos de ser una ciudad espiritual en medio de una ciudad física. Pero si al salir de estas cuatro paredes nos comportamos como el mundo lo hace, no estamos haciendo lo que deberíamos de estar haciendo. Y entonces la iglesia de Corinto, lejos de hablarle a esa ciudad de la unidad por la cual Jesús oró, se estaban agarrando del chongo entre ellos, se estaban peleando entre ellos. Ahora, es importante para nosotros el día de hoy entender esto. A lo mejor nosotros decimos, no, mira, yo no es peleonero soy, es más, yo nomás vengo y me voy. No, y no es a eso a lo que Dios te ha llamado. Dios te ha llamado a un compromiso con la iglesia local, a que tú puedas promover la unidad. Hay un deporte que no sé cómo se llama, pero que es una lancha así larga y lo van remando. ¿Cómo se llama eso? No, en español. ¿Qué? Canotaje, gracias, sí, pues en inglés no. Canotaje, ¿verdad? Y entonces es una lancha y van así, todos. Pero no hay alguien en esa lancha que diga, mira, yo me voy a quedar así de muertito, ¿va? Y ahí me van llevando. No, todos van sincronizados. Entonces, cuando hablamos de la unidad, cuando hablamos de hacer iglesia, no hay un llamado para que la gente nada más se suba a la lancha y los demás vayamos cansados. Es cansado, ¿sabes? No sé si les ha pasado, pero hay veces que cuando el hombre es el que maneja y que vamos a salir de viaje y llegas a donde vas, la esposa llega bien fresca, ¿verdad? Porque no, pues no estuvo al pendiente, no iba manejando. Y entonces dice, ya llegamos, pues sí, ya llegamos, y el hombre todo cansado. Bueno, lo doy como ejemplo únicamente para ilustrar esta verdad. Cuando hablamos de la carnalidad, hablamos de que cada uno de nosotros, iglesia, debe de buscar crecer, de buscar madurar, de tener metas alcanzables, de decir, mira, yo no puedo leer la Biblia en un año, yo no puedo leer la Biblia en 2 años, pero yo sí puedo leer un capítulo por día. Yo sí puedo, esto sí es alcanzable, yo no puedo orar 3 horas al día, pero sí puedo orar 15 minutos, para que nosotros podamos ver si realmente estamos creciendo espiritualmente. Porque lo que tú no puedes medir, tú no sabes dónde estás. O sea, si tú cada vez que inicia el año dices, bueno, este año voy a crecer, pero no hay forma de que tú lo midas, pues no vas a saber dónde estás. Y si tú no sabes para dónde vas, tú vas a creer que ya llegaste. En cambio, si tú dices que yo necesito avanzar en el conocimiento de Jesús, en este proceso de santificación, bueno, tú vas a buscar los medios de la gracia, la lectura de la Biblia, no para que tengas que leerla, sino porque la quieres leer. Bueno, entonces Pablo ha descrito hasta el momento cuál es la raíz. La raíz es que eran muy carnales, es que estaban siendo dominados por su naturaleza pecaminosa. Era que no tenían impacto, ¿verdad?, en la gente que les rodeaba, porque se distinguían por peleoneros. Y no hay algo más que haga daño a la iglesia, que cada uno de nosotros al salir de aquí sea reconocido afuera como alguien peleonero. O sea, imagínate que cuando salimos de aquí vamos a un lugar y no, fíjate que esta persona bien mala onda, cuando deberíamos de estar hablando de Cristo. Y nos distinguimos por bien revolucionarios en el trabajo. Y nos distinguimos porque nuestras pláticas son de toda la carne, ¿verdad? De los chismes, de la casa de los famosos, de lo que está pasando, y no de la Biblia. Y acuérdate, de la abundancia del corazón habla la boca. Analízate en este día y tú dices, ¿de qué estoy hablando en el trabajo? Porque hay veces que decimos, no, es que ¿cómo le comparto a la gente? Pues sí, ¿cómo le vas a compartir si te la pasas hablando de otras cosas? Deberíamos de estar hablando de aquel que nos salvó.
Ahora, Pablo no únicamente les da el regañazo, sino que les va a dar el remedio para que salgan de esa situación. Versículo 5 dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios. Cuando estaba estudiando esta parte, me estaba acordando de varios ejemplos de personas que han dividido iglesias y que no le dan la gloria a Dios. Porque Pablo dice, mira, yo planté, Apolo regó, pero, ¿y qué? Es Dios quien da el crecimiento. Es decir, el remedio para la división dentro de la iglesia corintia era darle gloria a Dios, era quitar el reflector de esas personas y ponérsela a Dios. La manera en que tú y yo podemos resolver nuestros conflictos interpersonales es quitarnos el reflector de nosotros. Es decir, los problemas que muchas veces tenemos con nuestra esposa, con nuestra familia, es porque tenemos el reflector de nosotros y estamos defendiendo lo que nosotros queremos. Y tú deberías de hacer esto, y tú me deberías de atender, y tú deberías... Que quita el reflector de ti y pónselo a Dios. Y vean la gloria de Dios. Y pregúntenle a Dios lo que deberían de hacer. Y luego dice, ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios, que da el crecimiento. Porque unas personas a veces crecen y otras no crecen. Bueno, Dios es el que da el crecimiento. Mientras cada uno se expone, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Ahora bien, dice, el que planta y el que riega son una misma cosa. O sea, Pablo está diciendo, estamos al mismo nivel. Pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo, el edificio de Dios. Esta palabra servidores es ministros y se usaba para el que servía la mesa, o lo que llamaríamos en nuestros tiempos un mesero. Entonces Pablo está diciendo, nosotros somos unos meseros, somos servidores de Dios. Por eso es que estamos tan en contra de los ahora llamados apóstoles y arcángeles y profetisas y todo eso, porque se quieren exaltar y le quieren robar la gloria a Dios. Un pastor, un hombre de Dios es un servidor. Nosotros como pastores estamos para servirles a ustedes. No es al revés. La iglesia no está para servir al pastor. Entonces Pablo está quitando el reflector de ellos y se lo está poniendo a Dios. Dice, no se fijen en nosotros no hicimos nada, nosotros somos colaboradores, somos como meseros. Fíjate, Pablo siempre tuvo esta preocupación y en Hechos 20, 24, si lo podemos buscar. Pablo reúne a los ancianos de Éfeso. ¿Ok? Pablo los reúne y dice en el versículo 24 en Hechos 20. En ninguna manera, dice Pablo, estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. Esta parte es importante porque Pablo está contrastando nuestra carnalidad. Muchas veces no hacemos lo que Dios nos manda hacer por nuestra comodidad. Y Pablo dice, mi vida no tiene gran estima. Y hay veces que nosotros dejamos de hacer lo que deberíamos de hacer, compartir nuestra fe, hablarle a la gente, pues por no salir de nuestra área de comodidad. 25 dice, ahora yo sé que ninguno de ustedes entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Es decir, Pablo sabe que se está despidiendo. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Pablo dice, ¿saben qué? Yo hice todo lo que pude por ustedes. Yo les enseñé todo. 28.
tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. La iglesia es de Dios. O sea, Pablo está diciendo, tengan cuidado, porque Dios los ha puesto en un lugar para cuidar la iglesia de Dios. Otra vez, no se está enfocando en Él. No está diciendo, mire, pues deben de estar bien agradecidos, esa es mi iglesia, yo la levanté, yo la hice. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas así? No, yo hice, yo la levanté. La iglesia del pastor tal. Ah, caray. Bueno, ya se me perdí aquí. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual compró Él con su propia sangre. ¿Por qué? Sé que después de mi partida, dice, vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. A raíz de la pandemia, se nos abrió una oportunidad inmensa para ver diferentes enseñanzas. Y tenemos que tener cuidado. Porque muchas veces vemos enseñanzas que no son bíblicas. Y eso nos va a hacer daño. Si doctrinalmente no son sanos, nos va a hacer daño. Pablo estaba diciendo, sé que después de mí vendrán lobos feroces que no van a perdonar al rebaño. Van a ir con todo sobre las ovejas. También entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras de ellos. Entonces, mientras Pablo les da el remedio a los corintios y les dice, hey, miren, el remedio es quiten su foco de las personas y pónganlo en Dios. Un falso maestro siempre va a buscar que el reflector esté sobre él. Entonces, esta iglesia, familia, estaba enfrentando la división, pero esa división tenía la raíz de la carne, es decir, eran personas que no estaban madurando espiritualmente. Y por eso es que el deseo de mi corazón en esta mañana es que cada uno de nosotros pueda salir con la plena convicción de que necesita madurar, que necesita crecer, que necesita hacer un compromiso con la Escritura, que necesita hacer un compromiso con la oración, que necesita hacer un compromiso con las disciplinas espirituales, un compromiso con la iglesia de venir cada domingo, de participar en lo que estamos haciendo. Porque si no lo hacemos así, difícilmente vamos a poder madurar espiritualmente. Difícilmente vamos a poder madurar de tal manera que podamos resolver nuestros conflictos con la gente que nos rodea, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Y toda la vida vamos a necesitar lechita. Y la Biblia dice claramente que esa no es la expectativa de Dios para sus hijos. La expectativa de Dios es de que cada uno de nosotros sea transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento a través de la obra del Espíritu Santo, siendo transformados a la imagen de Jesús. Por eso es un buen día para que cada uno de nosotros pueda reflexionar y decir, bueno, ok, hace un año, en comparación con hoy, ¿cómo estaba? Hablando de madurez. ¿Estaba en el mismo lugar o estaba un poquito peor? Porque si estás en el mismo lugar, probablemente es porque estás dando vueltas nada más. No sé cuántos de ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado que te pierdes, ¿verdad? Vas a un lugar y el mapa y el Google Maps te traiciona y estás en el mismo lugar. Es una frustración increíble. Bueno, hablando espiritualmente es igual. Si hemos nacido de nuevo, si tenemos el Espíritu Santo, lo tenemos todo lo que necesitamos. Pero necesitamos disciplinarnos para que la naturaleza pecaminosa deje de dominar nuestra manera de pensar. No vivir como si no estuviéramos en Cristo. No vivir como si no tuviéramos la ciudadanía de los cielos. No vivir como si el Espíritu Santo no habitara en nosotros. Sino que somos arrastrados, ¿verdad?, por la carne y
hablamos, pensamos, reaccionamos, vivimos como la gente que no es creyente. Y tenemos que decirle a todo el mundo, hey, soy cristiano, porque nadie se da cuenta. Eso no es normal, iglesia. Lo normal es de que el fruto del Espíritu Santo sea tan notable en la vida, o sea, en nuestras vidas, que la gente pueda decir, sabes que en ti hay algo distinto. Era exactamente lo que no estaba pasando en Corinto. Corinto era una iglesia dividida porque estaba dominada por la carne. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque a través de tu Espíritu Santo podemos experimentar de una transformación en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos dirección para nuestras vidas, pero sobre todo te encontramos a ti. Te pedimos, Dios, que cada uno de nosotros pueda esta mañana ser sacudido de su realidad y salir del conformismo. Y tener ese deseo, Padre, de buscarte todos los días con una pasión como el primer día. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, ayúdanos a crecer, ayúdanos a madurar como iglesia. Que cada uno de nosotros pueda salir de ese conformismo, de esas limitaciones, de esos miedos, Padre. Y que por el contrario, cada día que vivimos sea un día lleno de tu presencia. Y que al terminar este año podamos ver y contemplar, Señor, tu gloria. Y sobre todo, Señor, podamos darnos cuenta de los cambios que tú has hecho en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.